Pulpo. 465.000 años de edad. Comida favorita, cangrejos. Tiempo de vida, 2 años. Dieta, omnívoros. En el primer puesto en nuestra cuenta regresiva es el último sobreviviente de los que comenzaron a vivir en el océano años atrás, antes de que los dinosaurios hicieran su aparición. Por más de 465 millones de años, estos habitantes carnívoros han estado escabulléndose en las profundidades del océano, amenazando cualquier cosa que se interponga en su camino, tal como en las películas viejas. Es la principal especie de dinosaurios vivientes. Estas criaturas tienen muchas tácticas de sobrevivencia gracias a sus tentáculos carnosos. Saltemos al Mediterráneo para desentrañar el misterio de su supervivencia. Desde su guarida segura, este dinosaurio viviente caza a su presa. Pero los cangrejos no son una comida rápida. Con intimidantes armas y pesado caparazón, pelearán para salvar sus suaves cuerpos hasta la muerte. Usando su sifón, el pulpo sorprende a su víctima. Todas las rutas de escape están obstruidas. Las tenazas y el caparazón del cangrejo están ahogadas en una red de tentáculos. El pulpo regresa a casa a saborear su presa favorita. El cangrejo es muy difícil de destrozar, así que el pulpo se vale de su abridor de cangrejos personal. Sus filas de dientes puntiagudos trituran el caparazón del cangrejo. Luego introduce una papila en el juego, un dispositivo que penetra en el débil caparazón del cangrejo. Al final solo quedan las partes no comestibles del caparazón del cangrejo, además de un pulpo satisfecho. Un viaje de 9.000 kilómetros a Puget Sound nos mostrará algunos de los más grandes y viejos depredadores. La victoria del pulpo no está limitada solo a su extraordinaria maquinaria. Durante un periodo de millones de años ha construido una serie especial de mecanismos de defensa. Esta mordedura parece mala, pero el pulpo nunca sangra. Ellos también regeneran sus extremidades. Un chorro de tinta directo en la cara proporciona una oportunidad rápida de escape y también una oportunidad para esconderse. Los pulpos pueden cambiar su matiz, un viejo truco bajo la manga, sin embargo saben que han dado un paso adelante. Ellos también pueden modificar la textura de su piel para fundirse con su entorno. Si todavía no sucede nada, ellos se alejan del peligro. Pero para ver una última táctica tenemos que ir a Australia. Frente a la costa de Australia está la isla Barrow. Para estas jóvenes tortugas, el viaje al mar es una pesadilla. Esta criatura prehistórica puede comprimirse en pocos centímetros de agua para seguir y ahogar a su presa bebé. La joven tortuga prácticamente no tiene vía de escapatoria de este experto depredador gimnasta. Con tales esquemas innovadores, ellos realmente son nuestros dinosaurios vivientes, en sobrevivir a la era de los dinosaurios. Dinosaurios vivientes. Mamíferos, 205.000 años de edad. Tiempo de vida, 52 años. Famoso chimpancé. Dieta omnívoro. Su sangre y su pelaje les permitía permanecer buscando comida mucho tiempo luego de que los despiadados dinosaurios murieran. Su impulso mortal muestra su presencia junto a nosotros en el presente. Esta es Gran Bretaña, donde alrededor de 205 millones de años atrás, en las neblinosas junglas, los primeros mamíferos dejaron su marca. Para explorar el mundo nocturno de estos ancestrales depredadores, llevamos a cabo un viaje por las riberas de los ríos de Escocia. Escocia alberga algunos de los ríos y lagos menos perturbados del mundo.
Así que tome su equipo a prueba de agua y vaya a buscar las musarañas de agua común. No se deje engañar por el tamaño de estas solitarias criaturas. Ellas luchan para mantenerse con vida. El pelaje vuela naturalmente cuando dos de ellos se encuentran. Con el fin de mantener su estilo de vida altamente sangriento, las musarañas tienen que ser enérgicas todo el tiempo. Con el fin de ser rápidas y activas, necesitan consumir una alta cantidad de comida, equivalente a su propio peso. Eso es equivalente en promedio a una persona que consuma 700 hamburguesas por día. Esto es algo que vale la pena considerar. ¿Cuáles son las reglas para el menú de esta noche? Cualquier cosa y todo lo que se mueve, incluyendo otros mamíferos. Los mamíferos han explorado todas las fuentes de alimentación en el mundo. Desde las cimas más altas hasta las profundidades de los océanos, desde los fríos polos hasta los sofocantes desiertos, los mamíferos han gobernado el mundo. Su adaptación es una de las claves principales que dejó a los dinosaurios atrás. Los mamíferos más sorprendentes se pueden ver en los bosques tropicales de África Occidental. Aquí vive un cazador que comparte el 98% de su material genético con humanos. El chimpancé con fuertes lazos familiares es conocido por conseguir cualquier cosa y todo con esfuerzo en equipo. Entra en acción y esta tropa actúa como un dispositivo bien entrenado para matar. Como guerrillas entrenadas, ellos merodean sigilosamente la cubierta forestal en busca de su presa, el mono colobo. El colobo más pequeño se esconde al final de las ramas, un mono que le encanta estar en el extremo. Así que, para atraparlos, los chimpancés deben formar un grupo. Algunos chimpancés acorralan al colobo en una trampa que requiere una larga espera. Su víctima está perdida. Y el precio que ellos obtienen por este arduo trabajo es comida fresca. Esto es definitivamente algo para emocionarse. ¿Qué hay para el postre? ¿Las nueces? Con una gran inteligencia, los chimpancés pueden utilizar herramientas para solucionar los problemas más difíciles. No hay duda de que los mamíferos han vivido alrededor de 205 millones de años. Serpientes, 130 millones de años de edad. Tiempo de vida, 30 años. Especies, 2700. Dieta, carnívoro. Alrededor de 130 millones de años atrás, las serpientes empezaron su nueva vida bajo la tierra mientras los dinosaurios la pisaban. En la era postmeteorito, el secreto de supervivencia de estos grasientos veteranos radica en sus hábitos bajo la tierra. Una vez que el polvo se asentó, salieron de su escondite para ver el mundo completamente libre de dinosaurios. Saltemos a Arizona para nuestra primera evidencia sobre el secreto de supervivencia de estas serpientes babosas. Después de embestir, prepárense para el postre. Los severos alrededores del desierto de Sonora se asemejan al estado del planeta después de la catástrofe. En la superficie es árido y abrasador sin ningún rastro de vida. Al abrigo de los rayos solares, la serpiente nariz de pala nada suavemente a través de la arena, diseñada idealmente para buscar comida en este medio. Una cabeza aerodinámica silba a través de la arena. Sus ojos son fuertes y resistentes a los rasguños. Este dinosaurio viviente puede moverse fácilmente en la arena manteniendo los ojos abiertos. Pero la razón real detrás de su supervivencia bajo tierra se encuentra en su piel. Es muy sensible y puede percibir cualquier sensación en la arena. Vibraciones dejadas bajo sus diminutos pies. Hay muchos de ellos. Un escarabajo aparece como una presa en el aire fresco nocturno del desierto. Sus avances atraen a otro antiguo merodeador,
un escorpión del desierto, quien también está cargado de maravillosos radares vibradores. Pero ¿quién tiene el mejor? ¿El detector de vibraciones de la serpiente o el del escorpión? Cada paso que el escarabajo da atrae a sus asesinos más cerca del objetivo. La serpiente hace un movimiento impresionante. Lo único que puede funcionar en favor del escarabajo es detenerse. Ambos competidores esperan y observan por la siguiente vibración traicionera. Mal momento para rascarse. Pero el escorpión se interpone entre una carrera para ganar. Con una experiencia de más de 130 millones de años, ella sabe cómo conseguir su comida. Es hora de que nos movamos. Tendremos que movernos a Queensland, Australia, para ver cómo estas serpientes sobrevivieron. Esta pitón, por ejemplo, ha pasado su tiempo mejorando sus habilidades de cazar presas pequeñas. Las serpientes son como guerreros tecnológicos que se deslizan, equipados con una lengua que puede oler eficientemente y fosas en sus caras que pueden percibir el calor. Están tan bien equipadas que pueden cazar aún en la más absoluta oscuridad. Miles de hembras de murciélago de alas curvas viven en estas cuevas. Desde aquí abajo el lujo de la comida está fuera de alcance, pero eso no es impedimento para estas gimnastas natas. Colgando de sus musculosas colas, buscan su camino en la oscuridad. Cualquier cosa pequeña que se cruce en la zona sensible al calor de la pitón la alerta como un relámpago. Estas pitones no necesitan comer por meses debido a que cazan al menos 12 murciélagos en una noche. Así que no solamente poseen características especiales, sino que también pueden pasar largos periodos sin comida, un truco que los dinosaurios no aprendieron.